Empecemos, ¿sí? Vamos a orar. ¿Sí? Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias ahora por este tiempo que nos das para escudriñar tu palabra, para revisarla. Te pedimos, Dios, que pues tú nos guíes en este estudio y que en esto pues tú también seas glorificado y los que ahora están presentes sean edificados, Señor. Te pedimos que nos sostengas, que tú guíes el estudio y tú seas nuestro maestro. Te damos gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, pues entonces tenemos pendiente el número 5, ¿sí? De la vez anterior. Hemos estado viendo la importancia de la integridad, principalmente en el liderazgo. Les advertía yo la vez pasada que el liderazgo, aunque el estudio lo presenta hacia tener una responsabilidad en la iglesia, la primera visión del liderazgo es pues en tu propia casa, con tu familia, el liderazgo. Y como dice Pablo en 1 Timoteo 3, si alguno no gobierna bien su casa, pues ¿cómo podrá gobernar la iglesia de Dios? Eso lo vimos desde el principio. Entonces ahora este estudio lo vemos en la importancia que tiene el tener un liderazgo, y ahora nada más vamos a tratar que es una parte pequeñita. Si ustedes vieron la hoja, es poniendo los ojos en lo eterno. Ninguno puede ejercer un liderazgo bien en su casa o en la iglesia, no tiene puestos los ojos en lo eterno. Y también vamos a enfocarlo a una responsabilidad de la iglesia. Entonces, continuando, ya para terminar que nos quedó pendiente, y luego pasar al otro que habla del protagonismo de Cristo en las Escrituras, que ya en su momento vamos a ir viendo. Entonces, hablando de la fama, ya ven que los líderes aparecen en las revistas o en los periódicos. Dice, tal vez nunca estaremos en una revista cristiana ni seamos entrevistados para la televisión, pero no olvidemos que de la misma manera en que los héroes de la fe murieron sin haber alcanzado lo prometido, sino que debieron aguardar a la eternidad para ver la consumación final de sus sueños, así también nosotros debemos esperar a la eternidad para la verdadera evaluación de nuestro trabajo en la obra de Dios y la recompensa que recibiremos. Como dice Hebreos, puestos los ojos en Jesús, entonces corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Él es nuestra meta y nuestro galardón. Si tienen Hebreos 12:1. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Cuando ustedes se encuentren en la Escritura, por lo tanto, es como una conclusión. Este versículo a lo mejor podría acomodarse muy bien al final del capítulo 11 de Hebreos, porque si ustedes recuerdan, Hebreos nos habla de aquellos héroes, entre comillas, los héroes de la fe, de quienes nos hace una reseña el autor. Y entonces nos dice, puesto que tenemos en derredor, o por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Entonces, este versículo es la conclusión de lo que se vino diciendo en el capítulo 11 en cuanto a aquellos que ejercieron su fe confiados en el Señor y que recibirían un galardón que de momento no lo ven, pero lo van a ver en la eternidad.
Entonces, con esa misma confianza nos anima a seguir viviendo y tomemos en cuenta que ningún liderazgo podremos ejercer si no es guiados por el Señor. En nuestras propias fuerzas, imposible. Entonces, es el ánimo que nos da Hebreos 12:1. Y dice el siguiente párrafo: todos somos invitados a entrar en la carrera, pero habiendo comenzado a correr, debemos recordar en forma constante el consejo bíblico. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Pablo, el escritor de Corintios, era un hombre muy relacionado con las actividades de los Juegos Olímpicos, con las actividades atléticas. Entonces está tomando el ejemplo de lo que él vivió, de cómo se comporta un corredor. Nosotros sabemos que un corredor, un atleta, se prepara, se capacita, cuida su alimentación, todas sus actividades las cuida para finalmente desarrollar su papel exitosamente. Y ese es el ánimo que Pablo daba a los corintios, porque más los corintios conocían muy bien la cultura griega. Estaban también relacionados con eso. Entonces, ahora Pablo, tomando ese ejemplo, nos anima a correr, no mirando alrededor, ni descuidándose en alguna cosa a lo largo de la carrera, y nos anima a correr de tal manera que lo obtengamos, pero confiados no en nosotros mismos, porque ese es el error. Si el que comenzó la buena obra es el Señor Jesucristo, pues Él la va a terminar hasta el último momento, dice Filipenses 1:6, eso no está en su estudio. Pero nuestra confianza debe ser esa, de que si Él inició la buena obra, la va a terminar. Él no es hombre como cualquiera de nosotros, que la dejaríamos a medias. Ese es un detalle. Si Él dice que ya la inició y estamos viendo el proceso, pues ese proceso va a terminar, se va a culminar. Entonces nos anima en lo que ahora Pablo mismo le llama una carrera, seguir adelante confiados para llegar al galardón. Mientras tanto, nos toca a todos y cada uno desarrollar nuestro papel con responsabilidad en el lugar donde cada uno ha sido colocado por Dios. Eso es muy importante. Y el último párrafo del estudio va en relación a esto. Los grandes privilegios, a ver, quienes tienen la hojita, ¿qué sigue? Crean grandes responsabilidades. Los grandes privilegios, ¿qué hacen? Crean grandes responsabilidades. Eso lo tenemos que tomar muy en cuenta. En estos días tan difíciles y de pandemia y todo eso, hemos visto que se culpa a muchos. Si ustedes se dan cuenta en las noticias, todos tienen la culpa, menos yo. Eso es no tener responsabilidad, esa actitud echa abajo muchas cosas. Porque el gobierno, los médicos, el equipo, todos, cada quien pone de su parte. ¿Y tú qué estás haciendo? Entonces, si alguien aspira a alguna responsabilidad, tenemos que reconocer que cada responsabilidad crea, cada privilegio, cada papel que queremos asumir, crea grandes responsabilidades. Y entonces, como líderes, en la casa, en el trabajo, en la iglesia,
siempre tenemos la responsabilidad de representar a Cristo y el Evangelio correctamente, con integridad en todos los aspectos. ¿Sí? El mundo nos va a poner en charola de plata muchas cosas para que a través de ello nos desviemos. Pero si estamos firmes en esta confianza, pues tomaremos las decisiones con integridad. Habrá cosas que tengamos que decir, no, muchas gracias. Y hay otras sí las asumo, pero tomando en cuenta la grande responsabilidad que esto implica. Dice aquí el estudio, corramos con convicción, fijando nuestra mirada ¿en qué? En Cristo. En Cristo, ¿sí? Entonces nuestra mirada es en Él. Es en Él quien está haciendo la labor, Él está trabajando, Él está haciendo lo suyo. Entonces, que no nos suceda como a Pedro, ¿verdad? Que quitó su mirada del Señor y entonces se hundió en el lago de Galilea. El Señor fue a rescatarlo, no lo dejó ahogar. Pero que no sucede lo que está advirtiendo aquí, ¿verdad? El autor de Hebreos, para que no quitemos la vista del Señor y nuestra confianza sea Él y no nadie más. Entonces, ¿en qué consiste eso? Llevando vidas dignas, dice aquí, del llamado que hemos recibido de Dios. Esto es redundante a lo mismo. Una vida digna de acuerdo al llamado de Dios es alguien que representa a Cristo y el Evangelio correctamente y asume sus responsabilidades correctamente. ¿Hasta aquí vamos bien? Dice, y por último, no nos cansemos de hacer el bien. Sí, Marcos. Yo pienso que la analogía que hace con el ejercicio es muy buena. ¿Por qué? Si nosotros nos propusiéramos hacer ejercicio, caminar, correr o lo que sea, si lo hacemos de manera individual, es una lucha muy fuerte. Pero si, por ejemplo, nos vamos a un parque donde todo el mundo está corriendo, que de alguna manera te contagias, te animas, no sé, pienso que somos como varios cristianos corriendo la misma carrera, ¿no? Cuando tú ves a alguien que está caído, pues le tiendes la mano, le dices, hay que continuar, ¿no? Hay que seguir adelante. Síguele. Me pongo a pensar en que nuestra mirada está puesta en Cristo y pienso que estamos corriendo contra un corredor profesional de 100 metros que no lo vamos a alcanzar nunca, ¿no? Pero por eso yo digo que lo hagamos con paciencia, porque pues algunos corren más rápido que otros, algunos aprenden mucho más rápido que otros, pero el chiste es no parar, el chiste es estar ahí en la carrera, continuando, y a mí esto me parece que es una analogía muy buena. El que ha estado en algún lugar tratando de hacer ejercicio, por ejemplo, yo que voy a los viveros de Coyoacán, el ver a la gente corriendo, eso dices, no, pues ellos pueden, yo también puedo, no tengo que seguir, tengo que hacer algo por moverme, ¿no? Entonces creo yo que es un buen ejemplo. Sí, y nos anima a que independientemente de lo que hay alrededor, tenemos que hacerlo. Ahora, eso de llegar a un privilegio y la responsabilidad, siempre me recuerda el libro de Josué. A mí me gustó mucho el libro de Josué desde que lo leí por primera vez. Y de principio a fin, yo encontré que continuamente Dios animaba a Josué diciéndole, esfuérzate, anímate, sé valiente. ¿Sí? Nada más en el primer capítulo son como 3 veces. Esfuérzate y sé valiente. ¿Recuerdan? Eso lo tenemos que aprender, que también llegar a un privilegio implica un esfuerzo. Y lo digo a propósito porque también estamos viendo en la nueva generación que los niños y jóvenes ya no quieren esforzarse.
estamos, y ya nosotros también como adultos, estamos tan hechos a la inmediatez, a lo rápido, que decimos, no, ya, esto, queremos todo rápido. Y sin embargo, todavía las cosas en la vida implican un esfuerzo. Y a eso nos está animando el autor de Hebreos, ¿no? Y Pablo animaba a los corintios a realizar el esfuerzo que demanda esa responsabilidad. No sé alguna otra cosa, alguien que pudiera decirnos, pero yo así lo veo. Alguien que quiera, veámoslo en los estudios. ¿Quieres tu certificado de primaria? Pues esfuérzate, ¿no? Y cumple. ¿Quieres el de secundaria? Pues ahora esfuérzate y cumple los requisitos, porque no te van a dar el papelito así nada más. ¿Quieres el de preparatoria? Y así cada escalón va demandando esfuerzo. ¿Queremos tener logros? ¿A qué conclusión llegamos? Tenemos que hacer el esfuerzo. ¿Y por qué el esfuerzo? Porque cuando hacemos el esfuerzo, lo valoramos. Ya no el papelito por el papelito, sino lo que representa el papelito. ¿Sí? Si alguien tiene algún documento, yo creo que sí, ¿no? Algún certificado. Cuando revisan su expediente y lo ven, hasta nos acordamos las penurias que pasamos para haber llegado a ese papelito, ¿no? ¿No recuerdan ustedes eso? ¿O cuando han revisado sus documentos? Todo lo que hubo detrás no es el papelito por el papelito. Entonces, de la misma manera, esos esfuerzos y ese galardón al que se refiere aquí, pues es el que el Señor va a tener, ¿no? Ya en la eternidad. Ahorita no lo vemos, pero se va a dar. Y más cuando lo hacemos para las cosas del Señor. ¿Sí? ¿Alguna otra cosa más? ¿Vamos bien ahí? Ustedes tienen abajo los versículos. De hecho, cuando fuimos leyendo el texto, los versículos están aquí. Finalmente en Gálatas, ¿cómo empieza Gálatas 6:9? Dice, y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. ¿Sí? Aquí es un ejemplo de la agricultura. ¿Sí? En la agricultura no solamente basta sembrar la semilla. Durante todo el proceso, el labrador tiene que vigilar que tenga las condiciones de humedad, temperatura, etcétera, etcétera. Mover la tierra, etcétera, etcétera, desde que la prepara. ¿Por qué lo hace? Porque tiene una esperanza. Espera que van a venir frutos. Eso quiere decir segar, ¿sí? Si no nos cansamos, entonces obtendremos los frutos. Segaremos, es lo que quiere decir. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Vamos bien? Bien. ¿Sí? ¿Bien? Yo Sí. pienso que esta es es una batalla muy fuerte con estas nuevas generaciones en las que todo lo quieren fácil, todo lo quieren sin ningún esfuerzo. Lamentablemente, cuando ves a los jóvenes de ahora y les dices, pues hay que esforzarnos para lograr esto, no lo quieren hacer de manera tan fácil. O sea, les cuesta mucho trabajo tener que esforzarse, como que la cultura en general ha tratado de hacer que todo sea fácil. Rápido. Y la verdad, sí, todo rápido, todo fácil, todo sin ningún esfuerzo. Y pues eso no es lo más sano, no es lo mejor. Sí, desgraciadamente yo lo observo. A las nuevas generaciones, desde chiquitos ahora ya les sueltan el celular.
Entonces, pues todo está ahí, porque prácticamente en un celular tenemos muchas cosas. Pero algo que no se dan cuenta, algo que puede estar hasta mal intencionado quienes lo han hecho, es atrofiar esa capacidad de razonamiento, de pensamiento que Dios nos ha dado. Hoy en la mañana platicaba yo con un chamaquito que no pudo hacer una suma de 3 sumandos. Así de fácil. Y le digo yo, bueno, esfuérzate, sí se puede, sí lo puedes hacer. Se desesperan porque no tienen el celular o la calculadora a mano. Entonces, lo que no nos han dicho quienes fabricaron estos artefactos, son muy buenos, son muy fáciles de manejo. Esto es una facilidad, esto que estamos haciendo nos dan una facilidad en medio del problema que tiene el mundo, no el país, sino el mundo en general. Pero no hemos sido mesurados con su uso. Y entonces las nuevas generaciones están acostumbradas a todo fácil, todo rápido y sin esfuerzo. Entonces, ahí es un trabajo titánico intentar siquiera de revertir con un poco de esfuerzo para que piensen, para que razonen. ¿A dónde nos lleva el saber pensar y saber razonar? A tomar buenas decisiones en la vida. Porque el día que no están los papás, ¿qué van a hacer? Se les va a caer el mundo encima. Entonces ahí es una oportunidad que tenemos también para ejercer un liderazgo, ¿no? ¿Sí? Esa es una de las cosas. Es un esfuerzo titánico. Y más cuando ya está el estereotipo formado. El estereotipo, así se llama, a una forma de conducta. Ya esa conducta está tan arraigada que pues nadie quiere dejarla, ¿verdad? Pues es recómodo. Entonces nadie quiere dejarla. Entonces vemos cómo Dios en la Escritura nos anima a esforzarnos, a seguir adelante. No vemos los resultados inmediatamente, pero sí nos anima a que los sigamos porque vienen después del esfuerzo. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, entonces ya con esto quedó terminado el estudio de integridad y liderazgo y vamos al otro. Son 4 hojas, 4 páginas. Y también vamos a irnos despacio, irlo revisando y podemos continuar. Bien, yo ya me cambié a mi hojita de cómo el protagonismo de Cristo transforma nuestra lectura de la Biblia. ¿Sí? ¿Lo tienen? ¿Se los envié? ¿Sí? Bueno, entonces, cuando yo vi ese título dije, bueno, ¿qué? Ni que fuera una película. Pues sí, fíjense que sí. ¿Alguien me puede decir qué significa protagonismo? Es un rol principal dentro de una actividad. Sí. ¿Algo más? Pues en las películas es el personaje principal el que lleva toda la secuencia de toda la película desde principio a fin, ¿no? El que destaca. Que destaca más, sí. ¿Sí? ¿Alguna otra concepto de protagonismo? Pues, podría ser que en todos los ámbitos de la vida lo podríamos aplicar a la persona que lleva el liderazgo, ¿no? Sí. O sea que eso podría ser protagonista y en muchas cosas, en los hospitales, en las escuelas,
en las películas, como dice Marcos, en los deportes, Sí, en muchas áreas de la vida en la actualidad. Ese puede ser el protagonista, en las noticias. sí. Lo encontramos donde sea, como ustedes han dicho, como ustedes han visto, donde quiera vamos a encontrar siempre un protagonista. Pero ahora el estudio destaca el protagonismo de Cristo, o sea, entender el protagonismo de Cristo transforma nuestra lectura de la Biblia. ¿Sí? En alguna ocasión, ahora que revisaba yo el estudio, estando con los apóstoles, con los discípulos, Felipe, si no me equivoco, le decía, muéstranos al Padre. ¿Y qué contestó el Señor? Si lo tienes enfrente. ¿Sí? Porque Él era el Dios hecho carne y lo tenían enfrente, ¿no? Juan dice al principio del Evangelio que a lo suyo vino y aunque lo tuvieron enfrente, no le recibieron. ¿Sí? Entonces vamos a continuar aquí. Entonces ya todos tenemos una idea de que es un protagonista. Ya que tenemos un concepto de qué es un protagonista, entonces ahora sí, vamos a ver. Si tuvieses a Jesús físicamente frente a ti, cara a cara, y le preguntaras de qué se trata toda la Biblia, Él te diría, ya estás viendo la respuesta. Recordando el incidente aquel, ¿no? Muéstranos al Padre. Y se hace una analogía, se hace el símil. La Biblia es como una película en DVD, versión extendida. Esto está hecho más a nuestro lenguaje actual. ¿Se dan cuenta de eso? Es para que lo entendamos. Está dividida en 2 discos, Antiguo y Nuevo Testamento, que juntos cuentan la misma historia. Tienen el mismo director, el mismo equipo de producción y el mismo protagonista. Jesús habló de esto a 2 de sus discípulos luego de resucitar en el camino a Emaús. Y aquí tenemos entrecomillado la cita de Lucas 24 del 25 al 27. Se encontraron en el camino a Emaús 2 discípulos con el Señor ya resucitado. Y ellos se esfuerzan en platicarle los horrores que acababa de suceder en Jerusalén. ¿Y cuál fue la respuesta de él? Aquí la tienen entre comillas, a ver si me la pueden leer. ¿Y son ellas las que dan testimonio de mí? A ver, como que se te cortó. ¿Y son ellas las que dan testimonio de mí? Sí, eso es en Juan 5, pero aquí en las hojitas del estudio, el Señor les dio una respuesta a los discípulos en el camino a Emaús. Les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Comenzando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo referente a él y a todas las escrituras. El versículo que menciona Jesús es el Juan 5:39. Ese no está aquí en la hojita. Ah, sí está aquí abajo. Dice, y también habló de esto cuando dijo, ustedes examinan, la Reina Valera dice escudriñan, ustedes examinan las escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí.
¿De acuerdo? Entonces, en uno y otro pasaje, tenemos que el protagonista de la escritura, ¿quién es? Jesús. Es Jesús, ¿sí? Que a lo largo del tiempo y de la revelación se fue dando a conocer hasta que se dio a conocer como el Dios hecho hombre, el Hijo de Dios. En Hechos 2, o cómo Jesús, mientras habla a Nicodemo, trae a su conversación Números 21, o cómo Hebreos habla de que en Cristo se cumple la ley ceremonial del Antiguo Testamento. Difícilmente entenderíamos el Salmo 16, la historia narrada en Números 21 y el propósito de la ley ceremonial del Antiguo Testamento si no sabemos que Cristo es el protagonista de la Biblia. Claro, porque en él se cumple, ¿sí? Por ejemplo, yo les paso un tip. El Evangelio de Juan, ya conociendo todo esto y armando todo esto, el Evangelio de Juan es la revelación o como la aclaración del ceremonial del tabernáculo. Ustedes van a decir, ay, ¿cómo? ¿Sí? ¿Cómo empezaba el ceremonial en el tabernáculo? ¿No se acuerdan? Había que traer un corderito limpio, puro, ¿sí? ¿Y qué es lo primero? ¿Qué revelación hace Juan el Bautista? ¿Cómo señaló a Jesús? Este es el Cordero de Dios. Lo señala. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Luego había que pasar por una puerta, había que pasar ciertos ritos. Si ustedes van leyendo el Evangelio de Juan ahora con esta mentalidad, pues ustedes van a ver que Jesús dice, yo soy el buen pastor. ¿Sí? Yo soy la puerta. Yo soy la luz. Y así, además, otra cosa que le pueden observar al Evangelio de Juan, es donde más veces queda registrado que Jesús dijo, yo soy. ¿Sí? ¿Y a qué se refiere eso? Cuando en el Nuevo Testamento dijo, no, yo soy el que soy, ¿no? Dijo... En el Antiguo. Nos recuerda el nombre de Dios, ¿sí? Cuando Moisés le pide su nombre para decirle al pueblo quién lo había mandado, pues nada más les vas a decir, yo soy, me envió. ¿Sí? La razón, la vida, porque yo soy es la razón de la existencia, el que existe por sí mismo. Así a grandes rasgos, eso quiere decir el nombre de Dios. Entonces, si ustedes observan el Evangelio de Juan, es donde más veces está registrado que Jesús dice, yo soy. Y eso es muy significativo, porque cuando Él dice yo soy, es el mismo Dios hablando de sí mismo. ¿Sí? ¿Sí estamos claros en eso? Por eso se me hace tan importante este estudio sobre el protagonismo de Jesús, porque Él va a aparecer. Lo que pasa es que tenemos que rascarle un poquito, eso quiere decir escudriñar, rascar a fondo. Entonces vamos a entenderlo mucho mejor. ¿Sí? Entonces aquí lo único que mencionó el estudio es referencias de cómo el Antiguo Testamento está mencionado en el Nuevo. Y por eso también podemos ver
que Jesús es el que cumplió todo el ceremonial que demandaba el antiguo, el tabernáculo, las ceremonias del tabernáculo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Bien. Y luego continuamos. Pero incluso los pasajes y las historias que no están citadas explícitamente en el Nuevo Testamento no pueden ser entendidas en realidad si no sabemos que la Biblia trata de Cristo. Por ejemplo, en Génesis 38 encontramos un relato sobre Judá, uno de los hijos de Jacob, y una mujer llamada Tamar. En un paréntesis del relato de José en Egipto, que no tiene ningún sentido en la Biblia, a menos que recordemos que Cristo es el descendiente de Judá. ¿Sí? Judá, ustedes pueden ver el incidente ahí de Judá, y también cuando Jacob se despide, le llama fiero como un león a Judá. Y más adelante, ¿quién es el león de Judá? Cristo. Cristo. ¿Sí? De hecho, la ciudad de Jerusalén, en su escudo de representación, su símbolo de la ciudad de Jerusalén, tiene 2 leones. Y entonces, porque Jerusalén está en la región de Judá. Y ahí es a donde va a venir Cristo a reinar en el milenio. ¿Se fijan cómo se cierra todo esto? Se concentra en Cristo. ¿Sí? Bien. Luego dice, Jesús abrió las escrituras a sus discípulos en el camino a Emaús cuando les hizo ver que todo apunta a Él. En Lucas 24:32. Como sabemos que la Biblia gira en torno a Jesús, entonces cuando sabemos que la Biblia gira en torno a Jesús, entonces empezamos a entender cómo sus partes encajan en el rompecabezas de la historia redentora. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. ¿Sí hay alguna otra cosa, algún comentario? Bien. Vemos la tercera parte para no dejarlo inconcluso. ¿Sí? A ver, la tercera parte. Como consecuencia de todo esto, ¿a dónde nos lleva? Ahí en el número 3. El protagonismo de Cristo nos impulsa a profundizar en toda la Biblia. Como toda la Biblia apunta a la obra y majestad de Cristo, lo que no conduce a vivir en obediencia gozosa a Él. Es evidente que tal protagonismo de Jesús debe movernos a buscar conocer más la Escritura y no solo algunas partes de ella. Hasta aquí, a ver. Ojo. ¿Sí? Nos invita, nos motiva, nos impulsa a buscar más en la Escritura. Hemos citado pasajes que de momento parecieran que no encajan en el lugar ahí en que están, pero cuando tenemos presente el protagonismo de Cristo, entonces cambia. Entonces nos lleva a una obediencia gozosa, ¿sí? Todo apunta a la obra, a la majestad de Cristo.
y aquí les pido que le corrijan por favor, no es no, es nos conduce, lo que nos conduce a vivir en obediencia gozosa. Perdón por el error. Es evidente que tal protagonismo de Jesús debe movernos a buscar conocer más la Escritura y no solo algunas partes de ella. Es el primer párrafo, Marcos, en el número 3. Sí, lo tengo. ¿Sí? Sí, es lo que nos conduce. O sea, todo esto, todo lo que hemos visto, nos va a llevar a vivir en obediencia gozosa. Y es evidente que tal protagonismo de Jesús debe movernos a buscar conocer más y más, no solamente en unas partes, sino en todas, porque entonces le empiezas a buscar, le empiezas a encontrar otras relaciones, y sobre todo cuando nos metemos un poquito al idioma original, todavía le hallamos más sentido. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Sí. A ver, el párrafo que sigue. Así como no apreciaremos bien una película si la vemos a partir de la mitad o un libro si leemos solo las últimas páginas, tampoco podemos entender la Biblia si solo leemos el Nuevo Testamento o los pasajes que desde el comienzo se nos hacen más sencillos de entender. Esa es una recomendación. No solamente buscar en una parte, sino en todo completo. Y a medida que vamos avanzando, nos invita también a buscarle aquí, buscarle toda hasta que la leemos toda, ¿no? Y cuando empezamos a estudiarla, pues empezamos a encontrar más relaciones. A ver, el párrafo que sigue. Dice, por ejemplo, si no leemos el libro de Daniel, no sabremos a qué se refiere Jesús cuando decía que Él es el Hijo del Hombre. Y si no leemos el pacto de Dios con David en 2 Samuel, no entenderemos qué significa que Jesús sea el Hijo de David. Ajá. Sí, esos pasajes, vamos a decir, son el antecedente. ¿Sí? Ahora, Daniel, el profeta Daniel, cuando están en el horno de fuego, los tres jovencitos, ustedes recordarán el pasaje, que Nabucodonosor, el rey de Babilonia, dice que ve a uno como hijo de hombre. ¿Sí? Y si nada más habían echado a 3, el caso es que había uno que sorprendía, porque había cuatro ahí adentro del horno. ¿Sí? Entonces, cuando Jesús dice que Él es el Hijo del Hombre, pues sí, es ese Hijo de Hombre revelado ahí en la profecía de Daniel. ¿Ven cómo todo va encajando? Sí. Ahora, hay el relato de 2 de Samuel. ¿Cómo fue conocido el Señor en su venida, en su primera venida? Hijo de David. ¿Y por qué? Si ustedes revisan la genealogía de Mateo o de Lucas, pasan por David. ¿Sí? Hijo de David es como descendiente de David. Y ahora vamos a relacionarlo con lo anterior. David era de la tribu de Judá, era descendiente de la tribu de Judá. Entonces podremos ver toda la línea del Mesías. ¿Sí se habían dado cuenta de esto? Sí. Sí.
Entonces, ¿cómo todo encaja? A ver, el siguiente párrafo, ¿quién lo tiene? Sigo. Si toda la escritura nos apunta a Cristo, necesitamos leer el Antiguo Testamento. Nuestra dieta espiritual alimenticia no debe ignorar el 70% de la comida que Dios nos da en su palabra. La doctrina de los apóstoles también incluye la enseñanza del Antiguo Testamento a la luz de Cristo, porque ellos predicaban a partir de esas escrituras. Hasta ahí. Los apóstoles no tenían la Biblia completa como nosotros la tenemos. Ellos conocían, por cuanto judíos, pues conocían sí lo que ya había quedado en el Antiguo Testamento, pero el Nuevo no se había escrito todavía. Entonces, cuando predicaban el Evangelio, cuando enseñaban, era en base a lo que tenían de las Escrituras, porque ellos no decían el profeta, o a veces sí, el profeta Isaías, ¿sí? Mateo hace muchas referencias al profeta Isaías, Juan también, pero todos los demás profetas también algo nos dan de Jesucristo, ¿sí? Entonces podemos ver cómo ellos predicaban, pero basados en las escrituras, y ellos en general nada más le llamaban las escrituras. Cuando los apóstoles predican en Hechos, o Pedro en sus cartas, habla de las escrituras. Pablo le dice a Timoteo, porque toda la escritura es inspirada por Dios, y se refiere a lo que ya estaba escrito en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Bien. A ver el siguiente párrafo. El protagonismo de Cristo nos anima a alentarnos unos a otros en la Iglesia a tener y enseñar una visión más amplia de toda la palabra de Dios, porque así conoceremos más y mejor a nuestro Salvador. La Biblia es más rica de lo que creemos, así como el corazón de los discípulos ardía en Lucas 24, cuando Jesús les abrió las Escrituras, 24:32. Nuestros corazones arderán de asombro y gozo cuando veamos a Cristo en toda la Biblia. Esta es una invitación a hacer lo mismo, ¿no? Es una invitación a hacer lo mismo, porque siempre nos lleva a algún cambio, algún impacto que causa la Escritura, ¿sí? Así como Jesús les reveló a los discípulos en el camino de Emaús, dice que su corazón ardía, pues así también hay una especie de emoción, de gozo, cuando vemos que esto se va aclarando en la Escritura. Supongo que ustedes ya alguna cosa de estas han de haber visto, ¿verdad? Bien, ahora, dice el autor del estudio, siendo honesto, todo esto puede ser difícil a veces. Es más fácil ver a Cristo en algunos libros como Juan, que en otros como Zacarías, en la profecía. Vamos a tener que leer muchas veces toda la palabra de Dios, y esto requerirá que nos humillemos ante Él y que rechacemos nuestros prejuicios sobre algunas partes de la palabra. Pero Cristo es digno de todo esto y más. Entonces, de pensar que la Biblia es un libro histórico o que tiene partes de ficción, cuando ya leemos, escudriñamos, pues todo eso se queda atrás. A eso se refiere a rechazar nuestros prejuicios, conceptos anteriores falsos, pero Cristo es digno de dejar atrás todos esos pensamientos. Lo más importante en esta tarea que tenemos por delante es que poseemos la Biblia en nuestros propios idiomas, al Espíritu Santo que la inspiró, morando en nuestros corazones para guiarnos, y la compañía de nuestros hermanos en la fe. No tenemos excusas para no buscar profundizar en la Biblia. El que no escatimó a su Hijo, sino que lo entregó con nosotros, ¿cómo no nos ayudará a leer mejor su palabra?
Esta es una forma de enunciar Romanos 8:32 porque en el versículo original dice, ¿cómo nos negará a su Hijo? Si ya nos dio tantas y tantas bendiciones, ¿cómo nos negará a su Hijo? No escatimó a su Hijo. Cuando busquemos entender toda la Biblia como Cristo, como protagonista, podremos sumergirnos mejor en el océano de una mayor comprensión de Él, que redunde en mayor fruto en nosotros, en vez de solo mojarnos los pies en la orilla. Buena analogía, ¿no? Muy bueno. Si logramos zambullirnos en lugar nada más de meter los piecitos, ¿verdad? Como cuando llegamos a la orilla del mar o de un alberca y nada más los piecitos. ¿Sí? Entonces nos dará más hambre, lo que quiere decir, más hambre por escudriñar la Escritura. Ahora que la estás estudiando más así formalmente, ¿qué tal, Daniel? Sí, pues muy interesante. Y me quedo justo con una frase, ¿no? Que decía hace un momento, de todos los prejuicios que teníamos, ¡pum!, se derrumban. Se cae. Se caen y vas viendo la profundidad que tiene y tiene conocimiento para enloquecer, te funde el cerebro y la verdad es que sí, ves cada vez más su misericordia, su gracia, como en ese pasaje que decíamos de que Él nos amó primero, ¿no? O sea, a mí lo que me pasó con ese pasaje es que te quita todo el orgullo, toda la jactancia, y muchas veces que tú dices, no, o sea, nosotros que sí le amamos, nosotros que sí le obedecemos, nosotros que le creemos, y es cálmate, si Él fue el de la iniciativa, si no había nada bueno en ti, si Él dio el primer paso, y así con muchas cosas, ¿no? Sí, gracias. ¿Alguien, algún comentario más? A mí lo que me deja muy sorprendido es que la Biblia tiene muchos autores y fue escrita durante muchos años. Hay una diferencia de años enorme. Mas, sin embargo, todos tienen el mismo tema, todos tienen el mismo protagonismo y el tema central. A veces, por ejemplo, yo pienso, claro, yo soy ingeniero y lo relaciono muchas veces con las matemáticas, ¿no? Pero yo pienso, quieres estudiar cálculo integral y no sabes ni siquiera las tablas, no te metas, o sea, ponte a leer desde el Génesis para que puedas llegar al cálculo integral que es el Apocalipsis, porque si no, no vas a entender nada absolutamente. Claro. Eso es lo que, y además lo que yo busco. de la precisión con que están citadas las cosas, los acontecimientos, cómo fueron dándose con la precisión que fueron anunciados. ¿Sí? Nos sorprende, a mí también me sorprende cómo simplemente un día revisando el Eclesiastés, yo siendo químico, me quedé sorprendido porque yo hasta había enseñado el ciclo del agua. Y hay un pasaje, no recuerdo el capítulo, pero sí recuerdo que es Eclesiastés. Cómo está descrito paso a paso el ciclo del agua. El mar no se llena, el agua va a las nubes, las nubes riegan y las aguas vuelven al mar. Palabras más, palabras menos. Busquen en Eclesiastés. Y a mí me sorprendió mucho que esa descripción física, pues los científicos tardamos miles de años para poder describir el ciclo del agua, y tan sencillo que está expresado ahí en Eclesiastés. Son cosas que sorprenden. Y así a cada uno, Dios nos ha sorprendido con la precisión que están dichas las cosas, y más cuando lo hacemos con referencia a Cristo. ¿Alguna cosa más?
¿Estamos bien? Bueno, pues les pido que dos de ustedes que quisieran orar y con eso terminamos. Señor y Padre bendito que estás en los cielos, te damos tantas gracias porque nos derrumbamos, Padre, en nuestro orgullo, en nuestra vanidad, al saber que tú nos amaste mucho antes de que nosotros ni siquiera lo imagináramos, y nos damos cuenta de con cuánto amor lo hiciste, Padre. Ahora que analizamos la palabra, mi Dios, nos damos cuenta de cuánta perfección, cuántas cosas hay que aún desconocemos, aún no sabemos. Pero te pedimos, Padre, que nos ayudes, que nos fortalezcas, que nos des sabiduría para ir entendiendo tantas cosas que a veces nos parecen difíciles de entender, mi Dios. Te pido mucho por mis hermanos, por su constancia, porque nos apeguemos más a leer la palabra, que hagamos un compromiso todos, mi Dios, de aprender más de ti, de conocerte y de sacar tanta y tanta riqueza que hay en la palabra de Dios. Te damos muchas gracias por este tiempo, porque pudimos dedicar un poco más de tiempo en esta semana para estudiar la palabra y enriquecer más nuestro conocimiento por ti, Dios. Gracias te doy por la vida del hermano Alfredo, por lo que nos comparte, por cada uno de los hermanos que han apartado un poco de tiempo en sus ocupaciones, y te pedimos, Padre, por los hermanos que no pudieron estar con nosotros en este día, porque tú también les bendigas y que puedan ellos de alguna manera ver el video y también regocijarse, como dice tu palabra, con las enseñanzas que tuvimos en este día. Te doy muchas gracias y te pido que a todos nos bendigas, nos des salud, nos guardes, Padre, y nos lleves en el hueco de tu mano. Te alabamos y te bendecimos en el dulce nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Señor, muchas gracias porque en tu misericordia nos has permitido reunirnos a través de estos medios. Gracias por la vida de nuestro hermano Alfredo, por su disposición, por el talento que tú le das para compartir con nosotros tu palabra. Rogamos que tu palabra transforme nuestros corazones, que todo este conocimiento, Señor, que en tu misericordia nos permites adquirir, nos comprometa más contigo, Señor, que podamos vivir vidas que te agraden, que te glorifiquen, que en todos los lugares donde cada uno de nosotros se desplace, interactúe con la gente, Señor, podamos reflejar tu gloria. Danos el valor para obedecer y pon en nosotros la disposición de servirte. Te ruego que seas con cada uno de mis hermanos y que los acompañes en sus distintas actividades a lo largo de toda la semana. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues con esto terminamos.